La pregunta relativa a la política del Gobierno en materia de educación, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra para su formulación. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿ha considerado su Gobierno alguna alternativa diferente a la fractura para respetar la libertad de las familias y llegar al gran acuerdo que nos reclaman los aragoneses en materia de educación? Muchas gracias, señor presidente. Tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Recomponer la fractura. Gracias, señor presidente. Señor portavoz, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Lambán. Mire, señor Lambán, sus decisiones en materia de educación fracturan la sociedad, hacen daño a las familias y también hacen daño a la escuela pública, entre otras cosas porque la imposición debilita. Y usted sé que eso es consciente. Este conflicto no lo necesitaba la sociedad aragonesa. Ustedes han confrontado derechos y libertades y lo hemos podido ver a lo largo de diferentes debates en estas Cortes. Mire, condicionar la libertad de elección de centros a los padres para sus hijos fue un error. Y alguien cuando se equivoca, pues lo normal es que rectifique. Y usted, en vez de rectificar, lo que ha hecho es algo absolutamente diferente, pues castigar a los aragoneses que tuvieron la osadía de salir a la calle. El origen, señor Lambán, sabe cuál es. Escenificado bajo un convencimiento ideológico, el origen es un chantaje. ¿Era la cabeza del señor Gimeno o era la concertada? Gracias a Dios, el señor Gimeno tiene la cabeza. Pero, señor Lambán, ¿este es un modelo educativo? ¿De verdad que este es un modelo educativo? Estoy convencido que usted coincide, como coincidiremos todos los diputados de este Parlamento, en la importancia de la educación. Pero también soy consciente que ahora usted saldrá en tromba hablando, ya su contestación ha sido indicativo de ello, contra el Gobierno anterior. Bueno, podríamos entrar en la tesitura si un niño de 4 con uno de 5, uno de 7, están mejor en un colegio, están todos unificados. Sería otro debate. Pero mire, yo le digo, no es posible bajar el balón al suelo y empezar a actuar con normalidad, con tranquilidad, sin enfrentamientos, sin sectarismos. Sí, ahí está el higadillo, San Ramón, sin pensar con el higadillo. Sin pensar con el higadillo. Mire, es hora de mirar hacia adelante y dejar de echarle la culpa siempre a los demás. Ayer la consejera le echaba la culpa a los jueces. Usted le echaba la culpa incluso al señor Pizarro ayer también. ¿Sabe quién fraguó la OPA de Endesa? ¿Sabe dónde? Pues fue el señor Prodi con el señor Zapatero en Ibiza. Y de paso, en el fragor de la batalla, se llevaron Endesa, Gas Aragón, perdón. Esa es la realidad para que estudie. Y este Parlamento, incluido el señor Sada, este Parlamento aprobaron por unanimidad el apoyo al señor Pizarro. Pero hablando de lo que tenemos que hablar, es posible, es que es bueno refrescarle la memoria, incluso a usted, señor Sada. Y en este contexto, señor Sada, Lambán, por favor, es posible avanzar en el pacto educativo. Yo creo que sí. No es que nos dé miedo, pero cada vez que le ofrecemos algo, como sale con la recortada disparando a diestro y siniestro, no sé si es bueno ofrecerle un pacto o no. En cualquier caso, usted sabrá. Yo lo que le pido, señor Lambán, es que actúe con normalidad, que actúe sin sobresaltos. Seguro que le va a venir bien a usted y seguro que le va a venir bien, por supuesto, a la sociedad aragonesa. Porque este no es un problema exclusivamente ideológico, señor Lambán, ni pragmático, no lo es. Esto es un problema que afecta al conjunto de la sociedad aragonesa. Y usted tiene una obligación, como todos la tenemos, y es pensar en todos y no solo en una parte, señor Lambán. Es intentar hacer las cosas con normalidad y no con sobresaltos. Es intentar hacer las cosas con la mayor seriedad posible. Y es intentar, sobre todo, gobernar para la mayoría. Yo espero que podamos recuperar ese tono de normalidad, ese tono de aproximación, que consigamos llegar a ese escenario donde el pacto educativo, el pacto por la educación, sea posible. Por parte del Grupo Parlamentario Popular no va a ser un problema. Yo espero que por parte de ustedes tampoco lo sea, pero de usted depende que eso pueda ser así. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Beamonte.
Señor presidente, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Señor Beamonte, sin acritud. La fractura en el mundo educativo la produjo el anterior Gobierno, cerrando indiscriminadamente aulas públicas, abriendo indiscriminadamente aulas concertadas, eliminando 1.000 docentes, recortando brutalmente los presupuestos de educación. Eso fue la fractura del mundo educativo. Y mi Gobierno, el Gobierno que presido, está recomponiendo la situación, está recomponiendo los presupuestos, está incorporando 900 docentes de los 1.000 que ustedes suprimieron, ha conseguido que en el actual proceso de escolarización, a base de incrementar las aulas públicas, se hayan conseguido números de incorporación a la primera opción por parte de los alumnos más elevadas que nunca. Estamos reduciendo las ratios. En definitiva, estamos volviendo a una situación de consenso y de equilibrio en el mundo educativo aragonés que justamente rompió el Gobierno que presidía su antecesora en el cargo. En cuanto a la libertad de elección por parte de las familias, señor Beamonte, nosotros hemos dicho hasta la saciedad que, en primer lugar, a la hora de gestionar la educación, debe prevalecer el ejercicio de la potestad de planificar la educación, debe prevalecer a continuación la garantía del derecho a la educación en igualdad de oportunidades y a continuación debe pensarse en la libertad de elección de las familias. Pero a continuación he de decirle que no debe estar muy vulnerada la libertad de elección de las familias cuando el 95% de los solicitantes han obtenido plaza escolar en la primera opción que planteaban. Por tanto, mucha vulneración de la libertad de elección no ha debido haber. Y por cierto, me alegro mucho de que desde el momento, y me produce satisfacción, se lo digo sinceramente, de que desde el momento en que se prestigia otra vez la escuela pública, suba la demanda de escuela pública y se reduzca la demanda de la escuela concertada. Esto, señor Beamonte, sigo hablándole otra vez sin acritud, es algo tan de sentido común, lo que le acabo de decir, esa prelación en cuanto a cómo ordenar la gestión de la educación en nuestra comunidad, que creo que debería ser uno de los puntos de partida para ese gran pacto educativo que nos reclama la sociedad. Uno de los elementos a partir de los cuales podríamos empezar a urdir ese gran pacto educativo. Parece sensato, señor Beamonte, que si hay que reajustar la oferta porque ha disminuido la demanda, los poderes públicos que prestan el servicio no renuncien a la utilización de sus propios recursos y sí renuncien a concertar la utilización de recursos privados. Y lo que se ha producido en los últimos tiempos en Aragón ha sido justamente una reducción de la oferta. De hecho, las cautelarísimas aplicadas por la justicia en el libérrimo ejercicio que los jueces tienen de sus potestades han significado impedir la decisión del Gobierno en 8 centros que habían reducido sustancialmente su oferta, en centros cuya matrícula está situada a kilómetros en cuanto a la residencia de los padres. Le pongo ejemplos concretamente. Hay un centro en el que el 95% de los alumnos viven a más de 3 kilómetros y el juez ha dicho que no suspendamos el concierto. Hay un centro en el que solo hay 5 matrículas y el juez ha dicho que no suspendamos el concierto. Sin embargo, en otro tiempo, la justicia, y creo que acertaba cuando tomaba ese tipo de decisiones, la justicia decía entonces que por encima de todo debería prevalecer la planificación de la Administración a la hora de ordenar los recursos. Ahí, señor Beamonte, podemos tener un buen punto de partida para urdir un gran pacto educativo, porque le tengo que hacer algunas cuantificaciones de hasta qué punto las decisiones que se están adoptando en los últimos tiempos conducen a la sinrazón. Si los jueces al final consiguieran su propósito de impedir dejar de concertar 13 aulas, eso le costaría a las finanzas aragonesas 10 millones de euros, lo que cuesta justamente hacer 2 escuelas públicas. Y eso sí que es despilfarrar recursos públicos, señor Beamonte, y no a lo que ustedes se refieren cuando nosotros lo que hacemos es aumentar dotaciones para mantener un buen sistema educativo en nuestra comunidad autónoma. ¿Y sabe además cómo se puede seguir avanzando en el pacto educativo? Cambiando la manera que ustedes tienen de entender la educación. Hubo
un pacto que estuvo a punto de alcanzarse por parte del ministro Gabilondo. Solo hubo una fuerza política que lo boicoteó: ustedes. Hubo una ley, la LOMCE, que solo salió con el apoyo de ustedes y la oposición del resto de la comunidad educativa. Es decir, que hasta ahora, en su ADN, en cuanto a la manera de entender la educación, la tendencia pactista ha estado manifiestamente ausente. Le invito, señor Beamonte, le invito a que reconsideren esa actitud respecto a la educación, a que no sean sectarios, a que no fracturen, a que se sienten con los demás y, desde luego, le abro de par en par mis brazos para que alcancemos ese pacto educativo que en la comunidad educativa ya ha sido alcanzado y solo ha sido rechazado por ustedes.